El, ¿tú sabes cómo se toma el mezcal? ¿Cómo se le gusta? Fíjense, A ver. ahí les va. El mezcal se aprecia así. Aquí está el mezcal, ¿sí? Cierra los ojos. ¿A qué huele? Deliciosas. ¿Saben a qué huele? Huele a México, huele a tierra mexicana, huele a agave, huele a humo, huele a ceniza. El ahumado. Ese ahumado del mezcal. Entonces esto, mañana cuando amanezca voy a decir, ¿quién anda ahí? Y voy a ser yo, pero mientras tanto, ¿a poco no es una experiencia mística maravillosa? Oye, ya aprendimos algo más que tu receta secreta. Porque esto es espiritualidad. Aquí está el espíritu de la tierra mexicana. Sensacional. Y esto, la última vez que hice esto, ¿sabes en dónde lo hice? En París. ¿Hace mucho? No, hace como 6 meses, ¿no? Más o menos como 6 meses, con mi esposa y con un grupo de amigos, en el departamento de un amigo allá en el Quartier Latin, en París. Les hice este experimento y les dije, miren, ¿quieren saber a qué huele México? Y les hice esto mismo que te acabo de hacer a ti. Maravillados. Lloraban de la emoción, de sentir que estaban oliendo a lo que olía un país. A esto huele mi México. Tu México que quiere cosas diferentes. Y México que quiere cosas Oye, diferentes. don Pedro Ferriz Santa Cruz, una persona que además yo recuerdo con mucho cariño, también fue candidato. Cuéntanos esa parte. Mi jefe fue 2 veces candidato. Una vez. A ver, ¿qué años fue? ¿Corría el año de? Corría el año de 1980 y seguramente 9 o 90, 89 o 90. Y mi papá fue candidato al Senado por un partido político de muy bajo nivel, que era el Partido Cardenista de Liberación Nacional. Y mi papá fue un cardenista de hueso colorado. Mi papá fue un hombre agradecido con el país porque dijo, yo tuve una educación universitaria gracias a Lázaro Cárdenas por haber promovido a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y mi papá estudió 3 carreras. Mi papá se recibió de economista, se recibió de abogado y se recibió de licenciado en filosofía. Entonces, era filósofo, era abogado y era al mismo tiempo economista. Dio clases en la bancaria comercial. Mi papá, todavía me encuentro ahí señoras que en que la época que la bancaria comercial era toda una institución. Sí, con el maestro Carrillo al frente, que eran tiempos gloriosos de la bancaria allá en las calles de Reforma. Aquí está el aceite de oliva. ¿Ya es la hora o todavía no? Bueno, déjame ponerle un poquito de alcaparra. ¿Qué más tenemos por ahí? El cilantro. Sí, chilito ya le pusimos. Ya. Cilantro le falta, que es fundamental para darle color y para darle aroma, así como Sí, no puede faltar. al mezcal que te acabo de hacer. El rito, jugo Maggi y salsa inglesa, si quieres, aquí hay. Mira, yo creo que un poquito, este es un poquito de orégano, una pizquita, para darle también algo estos son de las partes mágicas de este asunto. Y bueno, aquí entramos. Maggi y salsa Perry, inglesa. salsa inglesa. Worcestershire. Esto es también Como dicen, de las de acá. de las de acá. Estilo. Sí, ¿Tienes aguacate? aquí también. Eso hasta el final para que no se... Ponga. Oye, ingeniero civil con especialidad en matemáticas aplicadas. ¿Es correcto? ¿Por qué ingeniero civil? Esa parte de mi historia tiene mucho que ver también con mi padre. Mi padre nunca tuvo el deseo de que yo siguiera sus pasos. Digo, tienes que estudiar otra cosa, pero... Me dijo, nunca segundas partes fueron buenas. Si a mí me tocó ser un hombre exitoso en los medios de comunicación, tú forzosamente no tienes por qué serlo.
y te van a estar comparando, te llamas igual que yo, dedícate a hacer otra cosa, dedícate a volar por tu lado y hacer tu camino, y no hagas, o sea, ni se te ocurra hacer lo que yo, porque nada más van a entrar, todo el tiempo van a entrar en el terreno de las comparaciones, y no creo que sea el mejor destino para ti. Entonces, ahora sí el aceite. Ahora sí el aceite. Y entonces me dijo, ¿qué te gusta hacer? Dije, pues, me gusta diseñar, me gusta hacer trazos, me gusta hacer perfiles de edificios, me gusta hacer casas, me gusta diseñar. Debes tener bonita letra. Pues, ahorita la veo. y entonces, le digo, ¿por qué? Pues me gustaría ser arquitecto. Me dijo, ¿y por qué no mejor, a ti que no te gustan las matemáticas, por qué no mejor tomas el reto de ser ingeniero, cuando que en la ingeniería las matemáticas son clave para la expresión de lo que son los cálculos, las estructuras, en fin, el diseño? Pues dicen, para entender el mundo las matemáticas son fundamentales. Son fundamentales. Entonces, en aquel tiempo te decían las cosas y tú como joven te valía gorro el mundo, ¿no? Y dije, pues tienes razón, papá, tienes razón. Entonces me metí a estudiar. Bueno, ¿sabes cómo me metí a estudiar ingeniería? Llegué y estaban formados en diferentes filas ahí parados para las diferentes carreras. Y entonces llego y me encuentro un amigo. ¿Qué pasó, men? En aquel tiempo era así, men. ¿Qué pasó, men? O sea, aquí, men, ¿qué me cuentas? ¿Tú vas a estudiar para qué? Ingeniería. Ah, yo también. Me formé y no sabía si era ingeniería civil, mecánica, eléctrica, industrial. Emilio va a estudiar ingeniería, yo también voy a estudiar ingeniería. Y los dos nos metimos en la cola y resultó que era la cola de ingeniería civil, que era finalmente la que estaba yo buscando. Tuve suerte. Si no, sería yo ahorita ingeniero mecánico. ¿Y te gustó tanto que hasta en maestría o con especialidad en matemáticas aplicadas? Fíjate que me gustó y no. Me gustó y no, porque lo primero que te deben de enseñar cuando eres ingeniero es a cobrar las estimaciones, a perseguir. La ingeniería es una carrera constante para perseguir dinero, porque finalmente tienes que pagar las rayas, tienes que hacer tus esfuerzos, tienes que hacer tus cosas, y ahí va, ¿eh? Para que vean. Va quedando, ahorita todavía falta el aguacate y creo que... ¿Ya? Para que lo probemos. Bueno, mira, aquí hay, por ejemplo, es mayonesa, pero en una tostadita, ahorita lo probamos. Ahorita lo ponemos, ahí está. Pero esto sí, la ingeniería me llegó a fastidiar. En un tiempo en el que en México estaba viviéndose, para variar, una nueva crisis, y esta nueva crisis me implicaba el que pues, para entrar yo era contratista, tenía varias empresas que hacían obra de interés social y obra de interés medio. Después me metí a obras de infraestructura carretera, obra hidráulica, sanitaria, y todo esto me implicó pues un camino y un destino bastante complicado, porque para mí la ingeniería acabó siendo un procedimiento de mucho, más que nada administración. Un ingeniero tiene que ser un administrador. Entonces era algo así como una mezcla entre administrador de empresas e ingeniería, y era más la parte de administración, y acababa yo tener una relación de todos los dineros que se tenía que manejar, las nóminas, la gente, las rayas. ¿Esa parte no te gustó? Esa parte, si bien me divertía, por ejemplo, en alguna época de mi vida fui socio, para hacer unos condominios, de Cantinflas. Sé que eras muy amigo de él. Fui muy amigo de Mario, hicimos cosas juntos, nos divertimos mucho. No tenía la menor idea de Mario, de nada. Miren, una vez, nada les cuento esto, Vicky. Una vez hubo un sismo en México en 1957, cuando se cayó el Ángel de la Independencia. Yo era un niño, pero Mario ya era un hombre hecho y derecho, ya había tenido éxito en su vida, y me cuentan que se cayó un edificio que tenía Mario allá en Avenida Insurgentes, enfrente de una zona por donde estaba Sears y Woolworths, que era una zona muy comercial en la Ciudad de México de aquellos tiempos, y se cayó el edificio de Rioma, que era el edificio de él, que era Mario. Al revés. Y entonces, bueno, digamos volteadas las sílabas, ¿no? Entonces, el edificio era el Rioma y se cae.
y un edificio de 7 pisos se vino abajo, pero completo, se colapsó completo. Entonces Mario llegó a verlo al día siguiente del sismo y vio aquello y se quedó, dije, ¿y quién estaba aquí adentro? No, pues afortunadamente nadie, don Mario. Ah, pues qué bendito sea Dios. ¿Y qué? Bueno, o sea, ¿esto fue todo? Pues como que todo se cayó. Ya no hay nada. Ya no hay nada. Dice, ¿cómo que no hay nada? Lo único que se perdió fue la mano de obra, porque el material ahí está todo, dijo. A trabajar. Lo volvió a hacer igualito. El mismo proyecto. Costado, ¿eh? A Mario, pero lo que menos esto te permitió también convivir con personalidades como la doña. La doña. ¿Qué para ti la doña? La doña era para mí fue una de las primeras mujeres en México que tuvo una proyección internacional importante. La doña era un personaje en México y en Nueva York y en París y en Madrid y en donde se pusiera. La doña era un mito, era el que llegara a un restaurante era un evento, ¿no? Todo el mundo volteaba. Todo el mundo volteaba y le pedían a los meseros que tuvieran discreción con la doña, que no la perturbaran, que nada más cuando ella los llamara la atendieran, o sea, era una diva. Era difícil. Era una ¿Qué diva. llamaba la atención físicamente de ella? Sus manos, otros dicen el porte, su masculinidad. Esa forma de retar a la cámara y fumar un puro, pues no, en aquella época era un reto, ¿no? Eso lo tenía la doña, lo tenía Frida Kahlo. Frida Kahlo era, aquí entre nos era marimacha, masculina. Era muy masculina. Gente así, Pita Amor, eran gente de esa época, que eran mujeres que se salían del cartabón de lo que era la mujer en México. La mujer en México era sumisa, hogareña, modosa, femenina de su casa, y estas mujeres no, estas mujeres eran de ir a los toros y llamar la atención y retar a los hombres, y era tremendo. La doña era una mujer espectacular, como lo era Emilio Lindio Fernández, que era un hombre que era flemático, era bipolar. O el galán de galán, ¿saben quién era el galán de galanes de galanes? Pedro Infante. ¿También te tocó? Pedro Infante me tocó, pues yo de chavo, pero era, para mí Pedro era un emblema. Pedro Vargas, eran gente, Agustín Lara, eran gente que a mí no me tocaban como época por mi edad, pero que al ser mi padre un hombre que estaba imbuido en los medios y pues era un personaje de los medios de comunicación en aquel tiempo, pues era santo de mi papá. Llegaban los Panchos a tocar. Los tríos. Me encantan los a ver, tríos. ¿tu canción preferida de Agustín Lara? Mujer divina. Sí, esas, claro. ¿Por eso te gusta cantar? Me gusta. Es un disco. Sí. Ahorita vamos a fondear la entrevista con una parte de mi disco. De tu disco. Ese disco lo hice con un primo mío que por cierto ya se fue y que quise muchísimo y que era un personaje que me acompañó en mi vida, maravilloso, y con él hice un disco de música de big bands y lo fondeamos juntos y lo sacamos adelante, nos divertimos muchísimo.